Qué bueno estudiar la Biblia juntos, mis queridos hermanos y mis apreciados amigos. Un gran saludo. Continuamos aquí en el capítulo número 12 del Evangelio de Lucas y hemos avanzado ya bastante en meditar en las advertencias del Señor, que en el camino hacia Jerusalén está advirtiendo a sus discípulos, está enseñando a sus discípulos y está también dando testimonio a la multitud acerca del reino de Dios. Y él ha advertido sobre la hipocresía, sobre el temor a los hombres por encima del temor a Dios. Ha advertido lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nos ha advertido sobre el gran peligro de la codicia y de la avaricia. Y a los discípulos especialmente les ha centrado ese tema en el afán, en la ansiedad, en la preocupación. Y el Señor ha testificado acerca de sí mismo y ha testificado acerca de Dios el Padre. Y en las últimas enseñanzas veíamos esa necesidad de prepararse para la segunda venida y el Señor advierte sobre esa realidad. Nos mostraba esa parábola del siervo infiel contrastado con el creyente, con el siervo fiel. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, y aunque vamos a cambiar un poquito el tema, el mismo ambiente, la misma atmósfera de advertencia está presente también en el texto que vamos a estudiar hoy. Es una advertencia sobre todo contra un pensamiento parcial acerca del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver nuestro texto, que es el de Lucas 12, 49 al 53. Vamos a darle una leída panorámica en la versión Biblia de las Américas. Y continúa pues diciendo el Señor: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y mis hermanos, es un texto bastante impactante. Las palabras del Señor Jesús parecen fuertes, pero el Señor se caracterizó por ser directo, concreto y por dar unas advertencias muy claras acerca de quién era Él y acerca de su misión. Quiero empezar resaltando el versículo número 51 y es la gran pregunta que hace el Señor. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división. Y creo que la primera reacción cuando leemos el texto es de extrañeza. La Biblia nos ha enseñado del Mesías como un príncipe de paz y el mismo Señor empezó a enseñarnos en el Evangelio de Juan cómo Él nos traía la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y la realidad es que, claro, el Señor venía como un príncipe a ofrecer paz y a través de su propia obra y de su propia persona. El Señor en el Evangelio está ofreciendo paz. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos, porque el carácter del Señor es uno solo y tenemos que estudiarlo completo. La imagen mental que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el carácter de Jesucristo tiene que ser clara, porque esos desequilibrios, pensando que Jesús vino solo como un profeta de amor, un profeta de pacifismo, un profeta que solo venía a alentar a los hombres, no es la que la Biblia nos describe. El Señor, mis hermanos, nos habla de sus muchas facetas y formarse una idea distorsionada de quién es Él, pues puede convertirse hasta idolatría. La pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿por qué finalmente el Señor es llevado a la cruz por las autoridades judías? ¿Por qué? Porque el Señor desde el principio de su ministerio fue rechazado, fue aborrecido por las declaraciones que hacía sobre sí mismo y por las declaraciones que hacía acerca del reino de Dios. Porque el Señor anunciaba juicio. Y en ese sentido, el Señor, a través de anunciar juicio y a través de anunciar la justicia de Dios, pues venía a producir división.
Y esto no es sorpresa, mis hermanos, porque el mismo Pablo lo resume en la primera epístola de los Corintios 1:18 diciéndonos que la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Y el Señor Jesucristo desde el principio confrontó con su palabra y llevó a las personas a una decisión, a tomar un camino. Nunca el evangelio predicado por Jesús era neutral, como que estás bien en la decisión que tomes. No, por el contrario, tenían todos los que lo escuchaban la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Igual que ahora cuando predicamos el evangelio, la palabra no viene vacía y las personas tienen que decidir. Aún en nuestro proceso de santidad todos los días tomamos decisiones en pro o en contra de nuestro crecimiento espiritual. Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda epístola, les dice algo tremendo, hablando de su propio ministerio, del ministerio de llevar el evangelio. En la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 2:15 y 16, dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Versículo número 16. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? La pregunta del apóstol Pablo. Mis hermanos, todos los hombres, al confrontarnos con el Señor Jesús y su evangelio, tenemos que estar muy atentos a lo que decidimos y a lo que pensamos acerca de la gran pregunta: ¿quién decidimos que es Jesús? Él tuvo pruebas indiscutibles de quién era y el Evangelio nos las relata, el Evangelio de Lucas entre ellos. Y aquí hay también dos palabras que vale la pena subrayar para que las tengamos en cuenta. Dice el Señor: yo he venido, y en el versículo número 55, vine. Porque el Señor nos está hablando de su propósito, mis hermanos. El propósito de su misión. Hay muchos versículos que describen su misión. Más adelante aquí en Lucas 19 estudiaremos que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es una faceta de su misión. Hemos estudiado en el Sermón del Monte, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino he venido ¿para qué? Para cumplir. En el Evangelio de Juan hay diferentes manifestaciones de ese propósito. Dice el Señor, por ejemplo, en 6:38 de Juan: no, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. Dice el Señor también en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, mis hermanos, el Señor nos deja ver en los evangelios claramente los propósitos de su misión, los propósitos de su venida, los propósitos de Él, que Él viniera del cielo. Al mismo Pilato, que le pregunta, ¿eres tú rey? Jesús le responde, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces el Señor ahora nos dice, y aparentemente muy fuerte, dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y mis hermanos, definir la palabra fuego es muy importante, porque diferentes estudiosos han visto la palabra fuego o como el Espíritu Santo, o como el juicio de Dios, o como el Evangelio. Y creo que es precisamente en el Evangelio donde se encierra todo el poder del fuego. Es una metáfora, finalmente, claro, del juicio de Dios, claro, puede ser del Espíritu Santo, porque todas ellas están encerradas también en la buena noticia del Evangelio, que nos decía acerca del poder del Espíritu Santo y que nos anuncia el juicio de Dios. Entonces, pensando en esto, mis hermanos, creo que analicemos el texto y tal vez nos ayude a tener esto en mente, este título: el Evangelio produce división. El Evangelio predicado por Jesús producía división, y el Evangelio que exponemos, que está fundamentado en la palabra de Dios, va a producir división. Entonces veamos tres cosas importantes. Lo primero es una declaración sobre el Evangelio. Lo segundo que vamos a ver es la apropiación que hace Jesús de ese mismo Evangelio.
Y lo tercero es una advertencia sobre el Evangelio que tiene unas consecuencias en la vida de los creyentes y en la vida también de los incrédulos. Entonces iniciemos, mis hermanos, considerando el primer punto, una declaración acerca del Evangelio. El Señor aquí en el versículo 49 dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y el fuego en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era un símbolo de muchas cosas. Una de ellas, el juicio de Dios. Pero en el contexto vemos cómo el Señor maneja esta metáfora del fuego para decir que es algo que produce contienda, que produce controversia. Y sin lugar a dudas el Evangelio, mis hermanos, tiene una declaración de juicio sobre todo aquel que ha pecado. Nos dice que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, Romanos 6:23 nos dice esa realidad, pero también nos habla de las cosas positivas después de hablarnos de todo el juicio, llamémoslo así, de todo lo negativo. Primero nos confronta con nuestra realidad. Y el Señor ha dicho: yo he venido para echar ese fuego sobre la tierra. Las buenas noticias del Evangelio nos traen ¿qué? Nos traen primero una mala noticia, porque la ira de Dios, dice Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en esa categoría caemos todos los hombres. Entonces todos hemos de ser confrontados, mis hermanos, con el Evangelio. ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Cómo quisiera que ya estuviera encendido? Porque en ese momento, apenas en esa pequeña localidad del norte de Judea, era donde el Señor había empezado su predicación. Predicación que se extendería después por medio de sus discípulos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu Santo. El Señor había dicho, Juan 9:39, lo estudiamos: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces, fíjate que el Evangelio de alguna manera nos confronta con una decisión. Y cuando llevamos el Evangelio, mis hermanos, llevamos la realidad de que las personas o van a rechazarlo o van a aceptarlo. No hay un punto medio, no hay una realidad en medio de esas dos categorías. O rechazamos el Evangelio o lo aceptamos. Claro, el Evangelio anuncia paz, el príncipe de paz anuncia paz a todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos nos dice 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, el fuego del Evangelio, mis hermanos, produce división. Porque todo aquel que no cree, mis hermanos, va en un camino de perdición. Juan 3:19 dice, nos refiere qué es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo, el Evangelio de luz, el fuego de la luz del Evangelio que está personificado en el mismo Señor Jesús y su predicación. Y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el deseo del Señor, mis hermanos, como lo dice aquí, es que Él quiere que ese fuego del Evangelio siga esparciéndose sobre la tierra. La realidad es que en el plan de Dios eso se ha llevado a cabo por 2000 años, claro, con todas sus altas y sus bajas. Pero el Evangelio sigue siendo predicado. Y claro, nosotros somos portadores de esa buena noticia porque hemos sido beneficiarios. Todo aquel que ha creído en Él ha sido beneficiario del Evangelio para tener paz. Pero la consecuencia, mis hermanos, más adelante es que la humanidad, mis hermanos, se divide en dos grupos de personas. Los que han aceptado ese mensaje de paz del Señor Jesucristo y los que no lo han aceptado, que están sometidos al mensaje de fuego y de juicio que el Evangelio pone sobre cada uno de los no creyentes. Y ahí hay una lección para cada uno de nosotros de esa realidad, porque el Evangelio sigue haciendo vida en cada uno de nosotros en la medida que vamos creciendo. Todos los días a veces nos confrontamos con decisiones como las que, por ejemplo, Josué y su familia anunciaron al pueblo. Les dijo, ¿vamos a servir a Dios o no vamos a servir a Dios? Si Dios es el Señor, si Jehová es el Señor, decídete hoy en qué lado vas a estar. Y es una decisión, mis hermanos, que todos los días en nuestra santificación
tenemos que tomar. Somos confrontados con cada día negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor. Ahora bien, vamos a ver el segundo punto, después de ver esa declaración del Señor. Vamos a ver la apropiación de esta realidad, porque fíjate lo que dice el Señor en el versículo número 50. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Este juicio del que nos habla el Evangelio, el que no recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, su destino va a ser el fuego eterno, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre él. Mis hermanos, el Señor Jesucristo lo ejemplificó. Aquí la palabra bautismo se usa en el sentido más general y es sumergirse, que tiene que ver también aquí con el juicio de ese fuego que el Señor está anunciando, está declarando. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y es un bautismo, mis hermanos, que angustia al Señor. Fíjate, la declaración es similar a como quisiera que ya estuviera encendido. La declaración aquí es cómo me angustio hasta que se cumpla. Y son dos declaraciones relacionadas, porque el Señor está hablando de la consumación de su ministerio y la consumación que hace posible que el Evangelio traiga buenas noticias. El Señor está diciendo, miren, yo primero debo pasar por el fuego del juicio de Dios, y eso es una anticipación de la muerte, una anticipación del juicio sobre la cruz, anunciado por los profetas que anunciaban el varón de dolores que recibía la justa ira de Dios sobre sí para poder hacer la paz, dice Colosenses, para reconciliar tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Y el Señor Jesucristo, dentro de ese panorama de facetas que estudiamos hace un momento, de a qué había venido, todas ellas están unidas ¿por qué? Por el Calvario y por la resurrección. Mis hermanos, Cristo mismo recibió el juicio de Dios por los pecados suyos y por los pecados míos. Y eso ocurrió en la cruz. Hacia donde va el Señor Jesús en este contexto de Lucas 12, va en el camino hacia la cruz. Gálatas lo resume de una manera tremenda citando Deuteronomio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, bautizado en maldición, podríamos decirlo, sumergido en la ira de Dios. Y Dios entregó a su propio Hijo para sufrir en lugar de nosotros la muerte, y hablo de nosotros los creyentes, el castigo y la maldición. Pues debido pues a nuestra humanidad caída y a nuestro pecado personal. Y fueron sufrimientos físicos, lo vemos en Getsemaní, emocionales, hasta espirituales, que ejemplifican cómo el Señor bebió hasta la última copa pues de la aflicción. Y la declaración del Señor es muy personal, muy sentida, porque dice cómo me angustio hasta que se cumpla. La obra de redención, mis hermanos, que el Padre había encargado, el Señor la había hecho completa en la cruz. Iba en ese camino, en este contexto iba en ese camino, pero la haría completa. Había expiado el pecado de nosotros, había derrotado a Satanás, había cumplido todas las exigencias de la ley. Él satisfizo todas las exigencias de la ley y esta palabra es muy importante, apaciguado la ira santa de Dios contra el pecado, había pagado. Además que cumplía, mis hermanos, todas las profecías acerca de el Mesías, del gran mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y mis hermanos, cuando el Señor dice allí en la cruz, consumado es, está diciendo la culminación de la obra perfecta del Señor Jesucristo se ha acabado. No se necesita añadirle más. No necesitan nuestras buenas obras para que tengamos una relación con Dios, tengamos la posibilidad de una relación con Dios. No se necesita nuestro esfuerzo para limpiar nuestros pecados, porque todos los pecados han sido limpiados. Ya tenemos paz para con Dios. No hay condenación sobre nosotros, sobre los creyentes. Ya no hay condenación, nada debe añadirse. Y el Señor estaba, sin lugar a dudas, angustiado por todo lo que significaría ese camino de recibir sobre sí la ira de Dios, sobre todo por una cosa, además de los sufrimientos físicos, emocionales, espirituales, sucedía algo sumamente trascendente. Y es que en ese momento, en esas tal vez 3 horas,
del Señor Jesucristo muerto allí en la cruz, hubo un momento de separación entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesucristo dice, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo, ¿por qué me has abandonado? Y en ese sentido, mis hermanos, no nos alcanzamos a imaginar todo lo que significa para la Trinidad ese momento. Por eso el Señor nos va a no solamente a declarar la realidad de que el Evangelio trae división y que Él mismo se apropió del plan de Dios para que nosotros hoy tengamos salvación, porque Él venía a reconciliar consigo todas las cosas, y eso va a tener unos efectos no solamente en nosotros los creyentes, sino también en esta realidad de la creación, en las realidades espirituales que finalmente se van a consumar a su tiempo, y es lo que vimos la semana pasada, lo que estamos esperando en la venida del Señor Jesucristo. Entonces, después de ver esto, mis hermanos, fíjate que el Señor nos hace una advertencia, y ese es nuestro tercer punto, una advertencia sobre el Evangelio, haciendo una pregunta retórica que ya leímos. ¿Pensáis que vine a dar paz a la tierra? No os digo, sino más bien división. En la Nueva Traducción Viviente lo dice, piensan que vine a traer paz en la tierra. No, vine a causar división entre las personas, y eso suena muy fuerte. Pero pensando en lo anterior, mis hermanos, esa división es entre todos los que están expuestos al Evangelio. Claro, hay una división natural entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El príncipe de paz traía paz, pero traía paz en los términos de Dios. Porque hoy muchos quieren tener paz con Dios en sus propios términos, a través de sus meditaciones, a través de sus buenas obras. Pero, mis hermanos, si se deja parte a Jesucristo, no hay paz para con Dios. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un camino, una vida, una verdad, es Jesucristo el Señor. Y desde el principio el Señor trajo división. Aún entre las multitudes, dice Juan 7:43, había división a causa de él, a causa de sus palabras. Lo hemos visto aquí en todo el Evangelio de Lucas. Desde el principio de su ministerio, aún en su propio barrio, en su propio pueblito, los que lo conocían se dividieron. Unos querían matarlo, otros aceptaron su mensaje. Y mis hermanos, Jesús nos trae la paz, pero no todos los hombres la aceptan. La paz en los términos de Jesús. Quieren la paz en sus propios términos, religiones, filosofías, ideologías, política, cantidad de cosas. No como Dios dice que hay paz. Dios hace una amnistía a través de su Hijo con nosotros para que haya paz. Haya paz. Y eso es el Evangelio, una declaración donde dice, el Rey Supremo te dice cómo puedes acercarte a Él, siendo tú el enemigo. Y es creyendo en el Evangelio, creyendo en que su Hijo murió por nuestros pecados y resucitó. Y eso es lo que anunciamos. Y mis hermanos, tal como el Señor le pasó, y lo hemos estudiado aquí bastante, a todos los que tenemos la oportunidad de anunciar ese Evangelio, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro propio testimonio de vida, pues vamos a encontrar un rechazo natural en los enemigos de Dios, en cualquier ámbito, de donde usted trabaja, donde usted labora, donde usted estudia, donde usted se divierte. En todos esos ámbitos, mis hermanos, si hay un testimonio de la luz del Señor Jesucristo, lo natural es un rechazo en mayor o en menor medida. Porque predicamos la paz de Jesucristo y el Evangelio completo, mis hermanos. No se trata solo de paz, se trata de juicio para el que no acepte la declaración de Dios. Jeremías denunció a los falsos profetas que anunciaban solo lo bonito, y bueno, hoy continúan muchos anunciando solo la cara linda del Evangelio, de bendición, de sanidad física, espiritual, emocional. Pero, mis hermanos, Jeremías dice, cuidado con eso, ustedes son falsos, porque dicen atrevidamente, Jeremías 23:17, por ejemplo, atrevidamente Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Y hoy muchos predican eso. No advierten del juicio de Dios, no advierten de la realidad de un encuentro con el Señor. Y el profeta dice, prepárate para tu encuentro con Dios.
Porque hace una pregunta a Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hablando de que ellos hablaban lo que se les venía a la cabeza y lo que les parecía. Hablaban la paz en sus propios términos. Pero Jeremías les dice, mire, para hablar lo que Dios quiere, para anunciar lo que Dios quiere anunciar, lo que Dios quiere declarar, usted tiene que estar en intimidad con Él y oír su palabra, para oír el mensaje y poder repetirlo. Entonces, mis hermanos, el mensaje de Cristo, la conclusión ahí es que trae un efecto hacia el mensajero y a su mensaje. Y por eso no tenemos o no debemos tener comunión con los que no traen la palabra del Señor. Dice la carta de Juan, que si alguno no viene con la doctrina de Cristo, en todas las facetas del Señor Jesucristo, ni siquiera lo reciba en su casa. Y finalmente eso trae una consecuencia que el Señor aquí nos muestra a través de lo que pasa en el contexto familiar más íntimo. Es la familia el contexto donde más intimidad hay, y por eso el Señor la toma como ejemplo de hasta allí, dentro de la familia, hay división por causa del Evangelio. Y el texto es una historia finalmente, porque desde ahora en adelante, fíjese, 5 en una casa, en una familia compuesta por 5 personas, estarán divididos. Entonces, era una pareja de esposos los que empezaban conformando esa familia que tenía 2 hijos, un hijo y una hija. Y ese hijo se había casado y vivía en esa casa. Y entonces dice, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Y aquí podemos, mis hermanos, tal vez pensar que es esta parejita de padre y madre, los que son creyentes, puede ser de otra manera, porque dice 2 contra 3. Y hay división, estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Aparentemente, mis hermanos, el Evangelio trajo aquí a 2 personas a los pies del Señor Jesucristo, y en medio de esa familia que continuaba existiendo, porque el Señor llama a que las familias continúen, sigan adelante, aun si dentro de ese matrimonio o dentro de esa familia alguno llega a los pies del Señor Jesucristo, la realidad es una advertencia de que se va a enfrentar, y la consecuencia lógica es que se va a enfrentar a desavenencias de todo tipo. Y estarán divididos en cuanto a las decisiones, las maneras de ver la vida, estarán divididos en las cosas a veces más simples de la mayordomía, de la administración, de la inversión del tiempo, de la inversión de el dinero, de la inversión del esfuerzo. Y mis hermanos, eso es una realidad que debemos asumir aún dentro de una familia. Pero el Señor también nos advierte de que estos problemas de división podrían llegarse a extremos donde el hermano entregará al hermano, dice en Mateo 10:21, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y mis hermanos, no es un caso aislado. Dentro de la historia de la iglesia ha habido ocasiones en que se han llevado esos extremos. Cualquiera que haya dejado, por eso dice el Señor más adelante de Mateo 19:29, cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mis hermanos, el Evangelio trae división, aún en el ámbito más íntimo que es la familia. Y dentro de esa realidad nosotros como creyentes debemos asumir lo que la Biblia nos dice sobre cómo buscar ser testimonio del Señor Jesucristo. Lo hemos estudiado. Cómo buscar responder con bendición a la maldición. Responder las palabras ásperas, las palabras duras de un no creyente de la mejor manera, en cualquier ámbito, pero no sin negar esa realidad y sin esconder quiénes somos y lo que la Biblia de lo que la Biblia nos da convicción en cada área de la existencia. Muchas veces tenemos, mis hermanos, que confrontar a otros, aún de nuestra propia familia, con lo que el Evangelio nos dice. Y no se trata, mis hermanos, hay que ser muy sabio en buscar tener buena relación con todos en la medida que el Señor Jesucristo sea exaltado siempre. En lo que yo digo, en lo que yo hablo, en lo que yo enseño, en el ejemplo que doy. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tal vez podría narrar
una historia, una anécdota, una situación, una circunstancia en que tuvo que poner su fe por encima aún de las convicciones familiares, por encima aún de los lazos de amor, y tuvo que poner el evangelio, tal vez para no asistir a un sitio, tal vez para no estar de acuerdo con una decisión, tal vez para no apoyar una circunstancia. Son infinidad las situaciones en que el Señor nos llama a pensar aquí de mis hermanos, estoy siendo fiel al evangelio. Una característica del siervo fiel es que da testimonio, aunque eso muchas veces le cueste, tal vez el desamor, tal vez la mala cara, tal vez una mala actitud, tal vez un rechazo, tal vez ser entregado, o tal vez hasta la misma muerte, como ha sucedido. Mis hermanos, el Señor es bueno y aquí nos deja ver una faceta que podríamos pensar es fuerte, pero que sin lugar a dudas nos habla del carácter de Jesús y nos habla del carácter de Jesús en nuestras propias vidas. La pregunta, mis hermanos, es, ¿estamos asumiendo esa realidad de que el Evangelio produce división? ¿Estamos asumiendo esa verdad de que no somos agradables a todas las personas, aún tal vez a muchos de nuestro contexto familiar? La pregunta es, mis hermanos, ¿estamos reconociendo que el Señor mismo nos dio el ejemplo? Que Él siempre fue luz, pero fue muy sabio, fue muy prudente, pero también fue muy claro en su posición, confrontó cuando tenía que confrontar. Mis hermanos, el Evangelio produce división. Aquí vemos esa declaración, la apropiación del Señor Jesucristo y una advertencia para nosotros para que estemos muy atentos. Eso es lo que les quería compartir de estos versículos, mis hermanos. Espero podernos ver el próximo viernes y que el Señor nos continúe haciendo meditar en estas palabras tan preciosas. Que el Señor los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Feliz día. Chao.